Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección que se llama Análisis de multifondos, un tema que nos piden mucho, que hablamos regularmente en la visión semanal de los mercados, pero que queremos profundizar. Y qué mejor que comenzar analizando lo que fue el año 2022 con el cierre de diciembre y tener en consideración varios aspectos que son relevantes a la hora de mirar el desempeño de los multifondos. Por lo tanto, hablaremos primero del desempeño, cuál fue el comportamiento de estos multifondos. Vamos a hacer un análisis bien interesante que les voy a comentar en qué se va a basar parte central de este video, como es la comparación entre el multifondo A y el multifondo E. Vamos a hablar después, a desgranar el choclo, a desgranar en qué invierten las AFP y los multifondos. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis de cuáles son los aspectos en los cuales nos tenemos que centrar y finalmente qué podemos esperar de cara al futuro. Lo que sí quiero decir antes de partir es que primero que todo, no vamos a hacer recomendaciones, no vamos a decir en ningún momento en qué multifondo estar, porque eso se debe realizar en función de la edad que tengamos. En general, mientras más jóvenes deberíamos asumir mayores riesgos, el perfil de riesgo de cada persona, que a pesar de que seamos jóvenes o más viejitos, va a depender mucho qué tan aversos al riesgo somos y qué tan arriesgados podemos llegar a ser en nuestras inversiones, y todo esto también sumado a una visión propia. Hay personas que tienen más conocimientos y que eventualmente se cambian de multifondos y otros que no están ni ahí, no pescan, no les interesa y que probablemente han estado siempre por defecto en el multifondo que nos asignan, que son básicamente tres. Partimos más jóvenes en el multifondo B, luego nos mueven al fondo C y finalmente terminamos en el D. Solamente las personas que deciden cambiarse pueden pasar a los fondos A o E, que son precisamente el fondo más arriesgado, multifondo A, o el más conservador, multifondo E. Así que solamente vamos a ser descriptivos y vamos a hablar de lo que pasa en los mercados y por supuesto qué consecuencias tiene en los multifondos. Y lo primero que quiero comentarles es sobre el desempeño que tuvieron los multifondos el año 2022. Que acá hay que tener mucho cuidado en el análisis, en la mirada que debemos hacer a los multifondos, porque generalmente cuando miramos las noticias, cuando vemos el periódico, cuando nos enteramos por la prensa qué es lo que pasó con los multifondos, nos dan a conocer las rentabilidades reales, que es considerando la inflación. O sea, como hubo tanta inflación el año 2022, el desempeño de los multifondos se ve empeorado precisamente por esa pérdida de poder adquisitivo. Y en ese sentido tenemos que el multifondo A perdió cerca de un 21%, multifondo C cerca de un 10% y multifondo E ganó cerca de un 8%. Pero eso es la rentabilidad real, lo que aparece en nuestra cartola. Y lo que debemos comparar con otras alternativas de inversión es la tasa de interés nominal, que es lo que miramos todas las semanas en la visión semanal de los mercados que hacemos en nuestro canal. Y ahí podemos ver que el multifondo A perdió un 10%, multifondo C ganó un 3% y multifondo E ganó un 22%. Y eso es lo que vamos a pasar a comparar ahora con instrumentos parecidos. Vamos a mirar siempre lo que hace el multifondo, los multifondos de la AFP Habitat, que ha tenido un registro histórico más favorable y por lo tanto lo vamos a tomar en consideración como referencia. Y el multifondo A, medido en pesos, perdió este 10%, cuando otros fondos arriesgados que podemos ver en la plaza, fondos mutuos, perdieron en algunos casos bastante más. Por ejemplo, el fondo mutuo Risky Norris de Fintual perdió un 26% el año pasado. Ahora, hay que guardar las proporciones en lo arriesgado, porque el multifondo A no es tan arriesgado como se dice ser. La verdad que es un fondo bastante balanceado. Pero si lo comparamos con fondos arriesgados, obviamente el fondo Risky Norris de Fintual es muy arriesgado. Pero por ejemplo, un fondo de Fintual también, el Moderate Pit, que es más balanceado, igual de todas formas perdió un 12,3%. Otros fondos, por ejemplo, un arriesgado de Focus, Soy Focus, perdió un 20% y fracción. Y finalmente el fondo mutuo de Banchile, Agresivo Digital, que es un fondo de una de las corredoras más grandes del mercado, perdió también un 13,5%. O sea, en general, haciendo una comparación rápida, todos los fondos arriesgados, comparables, relevantes, perdieron mucho más que el fondo A de AFP Habitat. Ahora, si miramos los multifondos más conservadores, el multifondo E, también de Habitat,
ganó un 22% y fracción. Y ahí tenemos los fondos mutuos money market o los fondos mutuos que se parecen mucho a los depósitos a plazo porque invierten en depósitos a plazo, como son estos mercados monetarios, money market, fondos de liquidez. Y ahí tenemos a Banchile y la Reinvial que rentaron en torno a un 8% el 2022. Y tenemos a también Fintual, es muy conocido, por eso lo comentamos, con los fondos más conservadores que rentaron un 1%, el Conservative Cluny y el Conservative Trip rentó un 9%. Por lo tanto, también el multifondo E ganó, pero por lejos, a otros fondos conservadores. Y por eso es que nosotros muchas veces hemos comentado que los multifondos de la AFP, a pesar de cómo está el sistema y hay que mejorarlo y un montón de cosas, son fondos bien administrados que de todas formas hay que siempre tenerlos en cuenta. Pasamos a un segundo aspecto que es muy relevante, que es la comparación del multifondo A con el E. En general, en el largo plazo, el multifondo E ha rentado menos que el multifondo A. El multifondo A más arriesgado ha rentado UF más 6, el multifondo E ha rentado UF más 3. O sea, en términos nominales, cerca de un 10% el multifondo A, cerca de un 6-7% el multifondo E. Pero este análisis a mí me gusta mucho hacerlo con la data que tenemos desde el año 2011 a la fecha, en donde vamos comparando netamente la diferencia entre el multifondo A y el multifondo E. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes que esto debería tener una tendencia alcista, porque lo que debería pasar en el tiempo es que el multifondo A debiera ganarle al E. Pero no ha pasado eso en la década 2010-2020, eso no pasó, pero ocurrieron muchas variaciones en lo más reciente a partir del estallido social. En el estallido social lo que ocurre es que los mercados a nivel internacional estaban subiendo con mucha fuerza, al igual que el dólar, por el estallido social, y ahí el multifondo A le ganó mucho al multifondo E, primer circulito que vemos en pantalla. Luego viene la pandemia, por ende, lo que ocurre en ese momento es que se desploma la renta variable, las acciones, y la renta fija se hace atractiva, y ahí cae fuertemente la relación, y vemos el segundo circulito que es la pandemia. Y finalmente, con el retiro de los fondos de la AFP, tuvimos un desastre para la renta fija, una destrucción enorme de los fondos, y lo que ocurrió es que coincide precisamente el 2021 un alza enorme de los mercados internacionales y un desplome de la renta fija por los retiros del 10%. Ese punto máximo se dio cuando se estaba debatiendo el cuarto retiro que terminó siendo rechazado. Y ahora lo que ha pasado en el último tiempo es que hemos visto un alza importante del fondo E, una caída del fondo A, precisamente por la caída de los mercados internacionales, y volvemos a tener una relación mucho más baja, por ende ganando el multifondo E respecto al multifondo A. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, es un gráfico que vamos a ir mirando mes a mes. Recuerden que este video lo vamos a sacar todos los meses con los resultados mensuales de los multifondos y vamos a ir mirando cuáles son esas diferencias que se van dando. Hoy día está en niveles muy bajitos esta diferencia y es porque el multifondo E ha tenido un muy buen retorno en lo reciente respecto al multifondo A. Y acá podemos ver en qué invierten los multifondos y esto lo hemos comentado en muchos videos, pero lo vamos a reafirmar, lo vamos a resaltar nuevamente y lo vamos a seguir comentando mes a mes porque el multifondo A es un fondo más riesgoso, pero de todas formas tiene un 20% y fracción en renta fija, por lo tanto eso lo hace un fondo más bien balanceado. Y el multifondo E es un fondo de renta fija absoluto, 95% en renta fija y que está orientado a largo plazo. Multifondo C es un fondo que invierte un 66% en renta fija y un 34% en renta variable, por lo tanto es un fondo balanceado, pero más bien balanceado conservador. Por lo tanto, por eso yo menciono siempre que cuando estamos hablando del fondo A, fondo B, son fondos más bien balanceados. Y el fondo balanceado por esencia o la mejor representación de lo que es un fondo balanceado probablemente sea un fondo B. Por lo tanto, el fondo A es un fondo balanceado con un poquito más de riesgo. Eso para que nos situemos en el mundo de las comparaciones de lo que es un fondo arriesgado, balanceado o conservador. Y si miramos la descomposición de la cartera de inversiones de los multifondos, tenemos que el multifondo A invierte un 14% en Chile, un 86% en el extranjero. Y por lo tanto, lo que podemos ver ahí es que está expuesto mayoritariamente al dólar el multifondo A y tiene muy poquito de renta fija. Mientras que el fondo E está invertido casi exclusivamente en Chile. Prácticamente tiene un 93% en Chile, por lo tanto está directamente relacionado al peso chileno y la mayor parte invertida, un 90%, está en renta fija.
Y el fondo A, volviendo, tenemos que hay un 85% en el extranjero, del cual el 68% es acciones. Y también hay que hacer un doble clic en lo nacional, en que el multifondo A invierte cerca de un 11% en renta variable nacional. Por lo tanto, hay que tener en consideración que hay ciertos aspectos que son importantes para analizar los multifondos. El dólar, para saber cómo le va a ir al fondo A, porque está directamente relacionado a inversión en el extranjero. El comportamiento de las acciones a nivel global, en donde juega un rol muy importante el Standard & Poor's 500, que es el principal índice de la bolsa norteamericana. Y la renta fija a nivel global, pero principalmente en Chile. Así que estos son los tres aspectos que siempre tenemos que mirar de cerca y son los que van a mover la aguja de hacia dónde se mueven los multifondos en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó básicamente el año pasado? Tuvimos que el Standard & Poor's 500 perdió un 18%, pero esa pérdida de valor en renta variable internacional se compensa porque a Chile, que tiene un 11% de inversión en Chile en acciones, el multifondo A, rentó un 25% positivo. Entonces ahí tenemos la mezcla de factores que inciden en las rentabilidades de los multifondos, principalmente en renta variable, en lo que es el multifondo A. Ahora, ¿qué puede pasar de cara al futuro? Eso es lo que a todos ustedes les interesa seguramente. Bueno, acá hay una tabla muy interesante que la descubrí hace poquito, en donde vemos que cuando hemos tenido mercados bajistas, o sea, con caídas de la bolsa norteamericana mayor al 20%, la recuperación, el retorno, el alza al año siguiente en promedio es de un 41%. Y a los 2 años siguientes, desde mínimos, el alza es de un 58%. Entonces lo que suele ocurrir, y fue la experiencia del año 2008-2009, que los multifondos más riesgosos cayeron mucho, pero al año y medio de esa caída prácticamente se dio la recuperación en los multifondos más riesgosos ese año 2008-2009. Para tenerlo en consideración, para hacer ahí un comentario respecto a estas caídas que tuvimos el año pasado, el 2022, que de todas formas no fueron tan severas como fueron en otras ocasiones, y hay que tener en cuenta que esa caída obviamente no es eterna. Hay vaivenes, hay impulsos, correcciones, y eso es lo que debemos tener en consideración de cara al futuro. ¿Qué es lo que está pasando en la bolsa norteamericana? Estamos en una fase correctiva, no ha pasado nada terrible, una caída del 20%, 25% a mínimo, la verdad que no es tanto, la pérdida de un 18% en lo que fue el cierre del año pasado tampoco es algo tan tremendo, y esa tendencia bajista está perdiendo fuerza, por lo tanto no sería raro que veamos una recuperación y una ruptura de esa tendencia bajista en los últimos meses. ¿Qué está pasando con el dólar en Chile? ¿Va a seguir subiendo o se va a desplomar y va a caer a los mínimos del año pasado que fueron en 7.70? Bueno, si rompe esta línea de tendencia el dólar, también podría haber una presión a la baja en el multifondo más riesgoso, en el multifondo A. Por lo tanto hay que tener en cuenta que esa pérdida de ese piso 8.50 puede generar caídas adicionales no menores. Ahora, ya estamos en un nivel bastante de equilibrio. También nosotros somos de la idea de que el dólar se va a mover en un rango mucho más acotado en el futuro y ese rango probablemente sea entre 780, 800 pesos y 850. Y por lo tanto no debiera cambiar mucho el dólar hacia el futuro respecto a los niveles que estamos hoy en día. Y finalmente las tasas a nivel global y particularmente en Estados Unidos, el bono del tesoro de 10 años, estamos viendo un cambio. Estamos viendo al parecer un punto de inflexión, que es más o menos parecido a lo que está pasando con el Standard & Poor's 500, pero de manera contraria. Y si es que llega a romperse esta línea de tendencia alcista del bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, puede venir un relajo en lo que se refiere a las tasas de interés y eso puede ser muy bueno para la renta fija también en el mediano plazo. Así que eso es lo que les quería compartir, eso es lo que les quería mostrar, algunos aspectos importantes a tener en consideración en el análisis. Vamos a centrarnos mes a mes mucho en esta relación fondo A, fondo E, porque ahí probablemente ustedes pueden descubrir hacia dónde podría dirigirse una decisión que ustedes van a tomar, que ustedes van a ver si es que quieren cambiarse fondos o no. Pero es importante saber cuál es el comportamiento de estos multifondos, cuáles son las variables que inciden y por lo tanto ir haciéndole un seguimiento mes a mes de lo que ha pasado en el mundo de los multifondos, en el mundo de las AFP. ¿Hasta cuándo van a durar estos videos? No sabemos. Va a depender si es que la reforma de pensiones avanza o no. Pero por lo menos vamos a tener un año en donde vamos a estar haciendo estos informes, estos videos y espero les gustes. Así que compartan esta información, sigan nuestro canal, hagan sus comentarios, felices de poder seguir entregando contenido de calidad. Y por último, métanse a patrimor.com, ingresen a nuestra página y créense una cuenta gratuita. En esa cuenta gratuita ustedes pueden empezar a tomar el control de sus finanzas personales. Los invitamos a que hagan eso. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.